Vamos a hacer el ejercicio 2.2 porque nos permite mucho trabajar la definición de lo que significa ser una medida y obteniendo diferentes propiedades a partir de una función, dependiendo de la forma que tenga, y a ver si es que podemos ir construyendo medidas que conocemos, como la medida del contagio o la medida de Dirac, a partir de una función simplemente. Para el primer ejercicio, simplemente tratemos de ver, bueno, les voy a recordar, f es una función que parte en x y lleva al intervalo 0 de esa forma. Para el primer punto, personalmente yo creo que hace falta una definición un poquito más clara porque dado la forma en que nos dieron mu de a, no es claro qué significa escribir mu de vacío porque no podemos escribir esto de aquí. Yo creo que esto es más un tema de opiniones porque esto es, en cierto modo sí tiene sentido, pero no creo que sea la manera más eficiente. Sin embargo, tiene mucho sentido poner esto. Sin embargo, yo pondría un signo de exclamación en donde faltaría una definición más coherente para entender de que tiene que ser 0. Bueno, el segundo punto, dado que f de x es mayor o igual a 0 para todo x en x, debido a cómo está definida la función f, entonces podemos ver de que mu de cualquier conjunto se va a escribir como una suma de elementos positivos, entonces esto de aquí va a tener que ser necesariamente ser mayor o igual a 0. Entonces tenemos el primer punto listo y el segundo punto listo. Para el tercer punto, lo que hacemos es tomar una colección de conjuntos y juntos numerable de la sigma álgebra y ver qué ocurre con mu de la unión. Entonces, como podemos ver, esto de acá se va a escribir como x que pertenece a la unión de cada e sub n, n, f de x, y luego, como esta unión de acá abajo es disjunta, podemos escribir suma de n en n, suma de x en e sub n, de f sub x, y por lo tanto podemos escribir n en n mu de cada e sub n. Pues recordemos que esta colección es disjunta y como hemos estado trabajando, al menos según BERT, las funciones de x en 0 más infinito, todos estos pasos de aquí tienen sentido. Entonces, a base de esto, podemos decir de que mu es una medida, aunque yo haría la acotación de que haría falta una definición más clara de lo que significa ser mu del vacío. Para la segunda parte, vamos a probar para cada sentido y vamos a empezar de izquierda a derecha. Entonces, supongamos que existe x0 en x tal que f de x0 va a tener que ser infinito. Entonces lo que hacemos es definir una colección de conjuntos, digamos A, pertenecientes a la sigma álgebra, donde x0 pertenece a A. Luego definimos sea, pongamos, f sub x0 como la intersección de todos los A donde A pertenece a A caligráfico. Algo que podemos ver es de que x0 pertenece a esta colección trivialmente.
Ahora, algo que podemos notar es que mu de f sub x0 tiene necesariamente medida infinita, pues esto de aquí está definido como la suma de los x pertenecen a fx sub 0, f sub x, y como x sub 0 pertenece a este de acá, entonces tenemos necesariamente este resultado de acá. Ya. Sí. Como x es semifinita, entonces tenemos necesariamente que existe un conjunto C, subconjunto de f sub x0, tal que la medida de C va a ser finita y además va a ser mayor a 0. Como la medida de C es finita, entonces necesariamente x0 no puede pertenecer a C. Pero lo bacán de esto es que eso implica que el complemento de C contiene a x0. Y como estamos en la sigma álgebra, C complemento pertenece a la colección A que habíamos construido hace un ratito, que era la colección de todos los elementos de la sigma álgebra que contenían al x0. Luego, dada esta construcción de aquí, tenemos que f sub x0 tiene que estar contenido en C complemento. Pues recordemos que por definición f sub x0 era la intersección de todos los A con A perteneciente a este de acá. Y así se obtiene algo muy chistoso, que es que tenemos que C está contenido en f sub x0, en el cual está contenido en C subcomplemento, C complemento, perdón, y esto es claramente una contradicción, y por lo tanto tenemos que no existe x0 en x, tal que f de x0 va a tener que ser infinito, probando la primera parte. Esto es, f va a tener que ser finita en todos los elementos. Ahora probemos la segunda parte. Esto es que si f de x es finito para todo x en x, entonces mu es semifinita. Finita. Para esto tomamos un E que pertenece a la sigma álgebra, tal que la medida de E va a tener que ser infinito. Pero aquí aparece un problema inmediatamente. Si nos hemos dado cuenta, ¿qué ocurre si nuestra sigma álgebra simplemente está compuesta por el vacío y el conjunto completo? Digamos, si el conjunto completo es un conjunto muy grosero, digamos el intervalo 0, 1, entonces tenemos de que si tenemos este caso de aquí, implica de inmediato que E tiene que ser todo el conjunto, y entonces no existe un subconjunto de E con medida de E distinta de 0 e infinito. ¿Cierto? Pues el único conjunto que cumple esta propiedad y que no sea infinito es que C sea el vacío, y entonces tenemos mu de C igual 0. Por lo tanto, este enunciado tiene problemas. Una manera de arreglar el enunciado es simplemente diciendo que los singleton pertenezcan
a la sigma álgebra para todo x en x. ¿Sí? Por ejemplo, si m fuera las partes de x, estaríamos ok, porque en este caso lo que podemos hacer es que si tomamos un e perteneciendo a m tal que la medida de e sea infinito, entonces tomamos un x que pertenece a e y entonces tenemos que este de aquí pertenece a la sigma álgebra y además está contenida en el subconjunto de e, perdón, y luego tenemos que vamos a tener 0 menor estricto 1, que va a ser mu de x, y va a tener que ser menor o igual a la medida de e. Bueno, donde claramente vamos a tomar este de aquí, tiene que satisfacer la propiedad de que f de x va a tener que ser distinto de 0, el cual existe, pues tenemos este cosita de acá. Entonces podemos ver de que el segundo punto tiene problemas y esta vendría siendo la manera de solucionarlo. Algo importante para entender es que esto de aquí no implica que m va a tener que ser todas las partes de x, ¿sí? Porque recordemos que una sigma álgebra es estable por unión numerable. Y si el conjunto x es muy grosero, como el intervalo 0, 1, entonces obviamente esto de aquí no se va a cumplir. ¿Ya? Continuemos. Para mantener la coherencia con el punto anterior, vamos a asumir que todos los singleton pertenecen a la sigma álgebra para cada x en x, y entonces obtenemos de inmediato de que mu será semifinita si solo si f de x va a ser finito para cada x en x. Partamos de izquierda a derecha. Entonces vamos a ver esta implicancia de aquí. Sigma finita significa que x se puede escribir como una unión numerable de conjuntos tal que la medida de cada uno va a ser finita. Y ahora recordemos, por definición, esto implica que x perteneciente a este se obtiene que va a ser finita y por lo tanto, ¿cómo se obtiene una unión acá? Bueno, lo primero es que f de x va a ser finita para todo x en n, y dada esta unión de aquí arriba, que lo voy a poner en verde, se obtiene de inmediato de que f de x va a ser finito para cada x en x grande. Por lo tanto, mu semifinita. Para el segundo punto, que corresponde a este de aquí, lo que hacemos es simplemente abusar de la sigma finitud. No quise tacharlo, perdón. Y descomponer este conjunto en partes de medida finita. Esto es, llamemos f como el conjunto de todos los x en x, donde f de x es mayor a 0. ¿Ya? Y entonces lo que hacemos, como podemos notar, es que f se puede descomponer como en la unión de f intersectado con e sub n con n en los naturales.
¿sí? Pues recordemos que como es sigma finita, bueno, es simplemente porque puedo descomponer el conjunto X, no tiene nada que ver con la sigma finitud. Pero ahora podemos usar la sigma finitud, porque podemos notar de que mu de f inter n e sub n va a tener que ser menor o igual a mu e sub n, el cual es finito. ¿Y eso qué implica? Que la cantidad de elementos que existen f inter n debe ser numerable. Porque recordemos la forma que tiene la medida mu de un conjunto A va a ser la suma de los x en A de f de x. Y como esta suma converge, entonces, ¿qué ocurre? Si los sumandos son todos estrictamente positivos, lo que ocurre en el conjunto f, entonces necesariamente se va a tener que este conjunto debe ser numerable. La definición que utilizamos acá. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Al escribir f en esa descomposición hecha anteriormente, tenemos que f va a ser unión de conjuntos numerables y eso implica que f es numerable. Por lo tanto, hemos probado una dirección. Para la otra dirección, lo que se hace es lo primero, recordar que estamos asumiendo que todos los singleton pertenecen a la sigma álgebra. Entonces, al llamar f el conjunto de todos los x en x, donde f de x va a ser mayor a 0, por hipótesis es numerable, y además tenemos que f de x va a ser finito para todo x en x, debido a que asumimos la semifinitud, y junto a esta hipótesis tenemos que ambas nos implican esta parte de acá. Entonces escribimos f como, vamos a ocupar otro color, un verde, como una unión de f sub n con n en n, y con esta hipótesis de acá, eso implica, lo primero que implica es que f pertenece a la sigma álgebra, y entonces f complemento también pertenece a la sigma álgebra. Por lo tanto, podemos escribir el conjunto x total como f complemento unión la unión de n en n de todos los singleton f sub n. Y si lo podemos notar ahora, bueno, esto va a ser una unión numerable, porque tenemos acá una unión numerable más uno más, entonces todo es numerable. Y ahora podemos ver de que mu de f complemento va a ser 0, y de que mu de cada f sub n va a ser igual a f de f sub n, va la notación, y el cual va a ser finito por hipótesis. Por lo tanto, la medida de cada miembro de la unión va a ser finito, y por lo tanto tenemos que mu va a ser sigma finita. Pasemos al último punto. Lo que debemos hacer acá es encontrar una función f que parta de x y vaya al 0 infinito, tal que en el primer caso nos dé la medida del contaje y en el segundo la medida de Dirac. Para la medida del contaje creo que es bastante claro que, por ejemplo, agarramos f de x, va a tener que ser igual a 1 para todo x en x,
no es difícil de verlo. Y la medida de Dirac, lo que hacemos solamente es, bueno, encontramos un x en x grande y entonces decimos que f va a tener que ser la indicatriz del singleton x. Esto es f de y, bueno, pongamos x0 mejor. Va a tener que ser igual a 1 o 0 si y es igual a x0 y el caso en que sea distinto de 0. Lo que podemos observar desde sobre todo el ejercicio del punto anterior es que si recordamos lo que era el conjunto f, que eran todos los x en x, tal que f de x era mayor o estricto a 0, que necesitamos que este conjunto de acá fuera numerable para que fuera sigma finita. Entonces lo que podemos notar es que acá es claro que si el x es muy grosero, por ejemplo, un conjunto no numerable, entonces obviamente f no va a ser numerable, porque f va a coincidir con todo 0, 1, y por lo tanto vamos a tener una medida que no será sigma finita. Sin embargo, dada la finitud de la definición de f, es decir, f de x va a ser finito para cada x, vamos a tener una medida semifinita siempre y cuando todos los singleton pertenezcan a la sigma álgebra para todo x en x. Y hasta acá llegamos. Un ejercicio interesante sería ver si de verdad para el punto 2, vamos para acá, o vamos al enunciado mejor, aquí. Recordemos que para el punto 2 aquí teníamos una equivalencia solamente en el caso en que todos los singleton pertenecieran a la sigma álgebra. La pregunta que me gustaría dejarles es la siguiente: si existe otra condición además de esta que sea más débil, en la cual se mantenga el sí solo sí. ¿Sí? Sería interesante si es que logran encontrar alguna. Hasta acá llegamos y nos vemos en el siguiente video.